Y aquí estoy, con uno de esos dispositivos que no sabía que necesitaba en mi vida hasta que lo probé. ¡Ay, Dios mío! Todo el día probando cosas. Quedaros conmigo, vamos a descubrir este mundo de las grabadoras y las cortadoras láser. Yo hace 3 meses no tenía ni idea. Bueno, alguna prueba ya había hecho grabando el logo del canal, pero esta vez me he venido arriba. ¿Qué tal quedará? Va a tardar un ratito, así que lo vamos a ir descubriendo. Si queda bien, lo pondré en la estantería arriba, claro. Hace un par de meses me escribió la marca Xtool para ver si quería probar una de sus máquinas más vendidas, una cortadora láser, la D1 Pro. Por una parte ya sabéis que me encanta probar todo lo que cae en mis manos, pero también os tengo que decir que en la vida había probado ni visto funcionar una cortadora o grabadora láser. Así que con más ganas que vergüenza me vi con un par de cajas enormes y con un nuevo proyecto para pasármelo bien durante el verano. Esto para mí ha sido como cuando empecé hace ya años en el mundo de la impresión 3D. Leer mucho, ver muchos vídeos, mucha prueba y error y descubrir un mundo que para mí era completamente desconocido. Así que después de este tiempo he podido aprender un poquito la superficie, empezar a rascar sobre lo que es todo este mundo de las cortadoras y de las grabadoras láser. ¿Qué tipos hay? ¿Qué ventajas tienen? ¿Para qué usos son? ¿Para quién pueden servir? ¿Y qué se puede hacer con ellas? Por lo tanto, este vídeo está hecho para gente que esté en la misma situación que yo. Curiosidad. Gente que tenga mucha curiosidad por saber cómo funciona todo esto. Y sobre todo, pues que sirva para entender un poquito más de este mundo desde la óptica de alguien como yo que tiene poca experiencia y que ha ido aprendiendo todo lo que ha podido en estas últimas semanas o par de meses. En este mundo de las cortadoras láser, digamos que hay dos tecnologías principales. Las máquinas de láser CO2 y las máquinas de láser diodo, de diodo láser. Las primeras son posiblemente las más conocidas, las más profesionales y por supuesto las más caras. Y hablamos de varios miles de euros en muchos casos. Y esta máquina que yo he estado probando es del segundo tipo, diodo láser, y aquí es un mundo en el que es más fácil poder empezar, poder aterrizar a un coste que no suponga varios sueldos directamente. Como ya os podéis imaginar, el funcionamiento de este tipo de máquinas es relativamente sencillo. Un láser de alta potencia direccionado a un punto muy pequeño de forma que podamos quemar para grabar un material o cortarlo cuando le metemos más potencia. Estoy seguro de que no es la mejor explicación científica, pero desde luego creo que ayuda a entender un poco el concepto de funcionamiento. Por lo tanto, digamos que una de las primeras características que va a definir a una máquina de este tipo es la potencia de su láser, y esto se mide en vatios. Por ejemplo, en el caso de esta máquina, la D1 Pro, tenemos versiones de 5 vatios, de 10 vatios, que es la que yo he estado probando, de 20 vatios e incluso en algunos casos de hasta 40 vatios, que tiene que ser una enorme monstruosidad. Para un uso habitual y en la mayor parte de los casos, 10 vatios es más que suficiente para este tipo de máquinas, sobre todo para un entorno más casero, más maker, más do it yourself. Incluso quizás nos podamos ir a 20 vatios si queremos trabajar de una forma más rápida con materiales más gruesos o más duros. Lo siguiente que hay que considerar es la construcción de la máquina. Al igual que ocurre con las impresoras 3D, vamos a encontrar máquinas cerradas, es decir, con una caja que la recubre, o máquinas abiertas como es el caso de esta D1 Pro. Las máquinas abiertas tienden a ser más baratas, pero tienen la ventaja de que normalmente tienen una superficie de trabajo mayor, dado que no hay un envoltorio, pues básicamente que las protege. En el caso de esta D1 Pro de 10 vatios tiene una superficie de trabajo de 430 milímetros por 400 milímetros, que ya de por sí es una pasada, es una máquina grande. Y aún así, es ampliable. La marca vende extensiones tanto horizontales como verticales como en altura para que difícilmente encontréis una pieza con la que no podáis trabajar. Básicamente el problema no va a ser el área de trabajo, va a ser encontrar el sitio en casa donde poder montar la máquina. Yo que venía con la mentalidad del mundo de la impresión 3D donde la superficie de trabajo tiende a ser más limitada, aquí me quedé muy sorprendido cuando vi por defecto el área de trabajo que tienen este tipo de máquinas. Vaya por delante que, como ya os he dicho al principio del vídeo, estoy muy lejos de ser un experto en esta materia. Es el primer dispositivo que pruebo de este tipo, así que os puedo dar mi visión lo más objetiva posible sobre esta máquina en particular y os puedo contar, pues un poco a raíz de las reviews y de todo lo que he leído y vídeos que he visto, el consenso que hay sobre esta máquina y su competencia directa. Pero mi única experiencia, y eso quiero que quede claro, es con esta máquina.
Si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita. Ayuda muchísimo a que el canal pueda seguir creciendo y yo te lo agradezco mucho. Y no te olvides de ese gran like si te gusta el vídeo. El primer feeling que tuve cuando empecé a ver las piezas es que esta máquina se siente con un tacto premium. Tanto a nivel de construcción, de calidad y de estética de las piezas, hay en varios colores, en mi caso es en rojo y oro, que la verdad es que es muy bonita, como por el packaging y la forma en la que vienen todos los componentes, el manual de instrucciones y la guía de montaje. Y este es uno de los puntos fundamentales a conocer sobre esta máquina. Está muy orientada al mundo maker o do it yourself. Y por lo tanto, aunque las piezas más grandes ya vienen premontadas, hay un montaje a realizar en el que vamos a tener que ensamblar la máquina completamente, conectar los cables y poner el propio láser a funcionar. Por lo tanto, vas a tener que dedicar un rato, y en mi caso me tiré cerca de una horita para montarla correctamente. El manual está muy cuidado. Las piezas pequeñas vienen todas en una cajita bien marcadas por colores. No tiene pérdida, pero aún así hay que tener cuidado porque vamos a tener que conectar muchos cablecitos con conectores pequeños, vamos a tener que ajustar bien los tensores y si lo hacéis corriendo y mal, os podéis cargar cualquiera de los componentes y adiós máquina. También se agradece que vienen un montón de muestras de materiales, madera, corcho, plaquitas metálicas, y la verdad es que se agradece porque ya os digo que al principio esto es mucho de prueba y error y vais a tirar mucho material al hacer las pruebas. Desde luego no esperéis, y yo esto ya lo he aprendido, llegar y empezar a trabajar como si fueseis expertos en esto. Las primeras pruebas van a ser catastróficas, no va a salir nada y requiere, bueno, pues como todo este mundo, aprender, practicar y dedicarle tiempo para entender, bueno, pues un poquito los truquitos de cada tipo de material con el que queráis trabajar. Os aseguro que es muy entretenido, pero que la curva de aprendizaje no es nada sencilla. Esta máquina comparte filosofía con muchas de las impresoras 3D que muchos habréis probado. Rodamientos, tensores, motores NEMA, son componentes que ya habréis visto en este tipo de impresoras 3D, sobre todo las del mundo maker. El montaje no es difícil si seguimos el manual, y además mi sensación es que la calidad de construcción es buena. Los rodamientos son de calidad, son metálicos, vienen bien lubricados. El cuerpo es completamente metálico, no hay piezas que veamos que se van a romper con el paso del tiempo o según la vayamos utilizando. Vaya, no da la sensación de que se vaya a desmontar después de un tiempo de uso o que nos vaya a causar problemas o vaya a dejar de funcionar de forma fluida. En resumen, la instalación requiere ensamblar los 4 travesaños laterales, el brazo sobre el que se monta el láser, cablear y sujetar bien con bridas los mazos de cables tal y como indica el manual. Sí, incluso el manual llega a decirte cuántas bridas y dónde colocarlas. Tensar adecuadamente los tensores y colocar el emisor láser. No tiene mucho más misterio. La máquina inicialmente tendréis que conectarla vía USB a vuestro ordenador. Y aunque tiene Wi-Fi, sí que os digo que en mi caso, aunque lo he probado, el Wi-Fi es bastante más lento que la conexión directa por cable, lo cual tiene sentido. Y dado que la primera advertencia que os hace la máquina es que nunca la dejéis funcionar sin supervisión, en mi caso ha terminado siendo más cómodo utilizarla por conexión cableada. Pero por Wi-Fi es tan sencillo como conectarla a la Wi-Fi de vuestra casa y ya os podéis conectar desde el software a la propia máquina. Os diré que hasta este momento pensaba que lo más complicado sería el montaje, y que después ya sería un juego de niños disfrutar y empezar a grabar y cortar cosas. Pero me equivoqué, y en el fondo tiene todo el sentido. Al final esto es un arte, el arte de definir bien cómo grabar o cómo cortar las piezas, y como todo arte requiere práctica y aprendizaje, o aprendizaje y práctica. En este mundo de las cortadoras láser hay un software que podríamos definir como el estándar, llamado Lightburn. Esta es la aplicación referencia en el mercado, pero tiene el hándicap de que es una aplicación de pago, que vale unos $60, es decir, nada descabellado. Pero la gente de Xtool vio que esto podía ser una barrera de entrada para alguien que ya había invertido en la máquina y que quería empezar en este mundo, y que además Lightburn podía ser un poquito complejo al principio, así que crearon su propio software para la máquina, sencillo, para poder empezar, llamado Xtool Creative Space. No tiene ni mucho menos la potencia que puede llegar a tener Lightburn. Esto os lo digo en base a todo lo que he leído, no a mi experiencia que estoy empezando. Pero lo bueno que tiene es que es una aplicación que funciona tanto en PC como en Mac, también tiene una pequeña aplicación móvil y que es completamente gratuita. Es un software de uso muy sencillo en el que podemos importar imágenes tradicionales o bien vectoriales
y podemos ajustar cómo queremos que haga, en el caso de imágenes tradicionales, la grabación, o en el caso de vectores, el corte o la marca alrededor de los vectores y de las zonas en las que queramos que el software haga algo con la máquina. Tendremos una pizarra virtual donde ajustar dimensiones y ajustar distintas configuraciones. Después podremos ajustar la máquina o el láser de la máquina según el material y lo que queramos hacer, previsualizar y lanzar la ejecución. Básicamente la configuración de la máquina también es sencilla. Lo que vamos a configurar a nivel de funcionamiento es la potencia del láser, la velocidad del láser y el número de pasadas. Y esto es lo que nos va a permitir llegar a o grabar o cortar materiales más o menos duros o grabar de una forma más superficial o más profunda el material. Y hay dos operaciones que son las principales: grabar y cortar. En el caso de querer grabar un material podemos trabajar con una imagen tradicional, un JPG, un PNG, y el software la va a interpretar para intentar crear una representación de grabado en una especie de escala de grises. En el caso de que queramos cortar sí que vamos a necesitar una imagen vectorial, pero si no la tenemos, el software de una forma automágica va a intentar sacar los vectores de la imagen que hayamos importado. Esto va a funcionar mejor o peor dependiendo de la calidad de la imagen y de la complejidad que tenga. El software, para ser gratuito, tiene opciones muy interesantes. De hecho, en la descripción del vídeo os voy a dejar enlaces a otros canales que saben muchísimo más que yo con introducciones completas a este software. Así que una vez que ya hemos importado lo que queremos, lo hemos configurado, ya solo nos queda ejecutarlo. La máquina tiene algunas características que merecen mucho la pena, como por ejemplo un láser auxiliar de baja potencia en forma de cruz que nos permite definir exactamente el inicio de la zona de trabajo y así poder colocar fácilmente el material. En todos los casos y antes de lanzar el trabajo, la aplicación nos permite previsualizar en la máquina todos los puntos máximos en los que va a alcanzar ese trabajo y así asegurarnos de que no nos salimos del área máxima del material. También tenemos que ajustar la altura del láser y la verdad es que aquí Xtool, por lo que he leído de nuevo, lo ha hecho mucho mejor que la competencia. Tiene un rápido sistema de anclaje que nos permite ajustar la altura y definir la altura correcta en solo 2 pasos y sin ningún tipo de herramienta. Sinceramente solo le hubiésemos podido pedir que fuese automático, pero esto es algo reservado a máquinas mucho más caras. Y ya está, podemos lanzar el trabajo y disfrutar viendo cómo el láser hace su magia. Os recomiendo encarecidamente que pongáis la máquina en un lugar ventilado. La máquina está quemando material y por lo tanto va a oler a quemado y va a salir humo. Si la ponéis en un lugar que no tenga ventilación y estéis quemando un material algo más tóxico, tenéis que tener cuidado. La máquina tiene una serie de funciones de seguridad que merecen mucho la pena. La primera es un sistema de detección de llama y creedme, es algo necesario porque estáis quemando material. Y hay veces, y a mí me ha pasado, que quemando material como madera pueden salir pequeñas llamas o pequeños conatos de pequeños incendios que si la máquina siguiese emitiendo podrían terminar en un accidente. En cuanto la máquina detecta esto, suena un pitido enorme, para y avisa. Es verdad que es muy difícil que salga ardiendo de verdad. Y además tiene un problema y es que por defecto, o un problema entre comillas, es que por defecto el sensor es demasiado sensible y por lo tanto tiende a saltar con mucha facilidad. Esto es algo configurable desde la aplicación de Xtool, podemos bajarle la sensibilidad e incluso desactivarlo si siempre vamos a estar pendientes de la máquina. También tiene una función de detección de balanceo, de forma que si por el motivo que sea, mientras la máquina funciona, alguien la mueve, la levanta o la gira o la máquina se cae, por el motivo que sea, va a parar automáticamente para evitar que el láser pueda dañar objetos o dañar a personas. Y por último tiene finales de carrera, que esto es algo nuevo de la versión Pro que la versión D1 tradicional no tenía y que tiene dos funciones muy interesantes. La primera es que nos permite poder colocar en el sitio en el que queramos el láser y lo segundo es que nos vamos a asegurar de que por un error nuestro el láser nunca va a querer salirse de la zona de trabajo. Como buena máquina del mundo maker, es una máquina en la que podemos ir complementando un montón de opciones. Así que podemos empezar con un kit más básico como el que yo he estado probando y luego podéis añadir todo lo que necesitéis porque la marca vende muchísimos accesorios según lo que queráis hacer con ella. Podremos hacer ampliaciones de la zona de trabajo, podemos comprar un pequeño compresor de aire que parece una tontería pero va a hacer que los cortes, sobre todo de madera, queden mucho más limpios y sin zonas quemadas. Podemos comprar extensores de altura para grabar objetos más altos, una parrilla tipo honeycomb que nos permite situar el objeto encima
y que al haber ventilación los cortes queden también mucho más limpios y más bonitos, e incluso un accesorio rotativo para tazas, anillos o objetos circulares. Hay un montón de accesorios y todo depende del número de sueldos que os queráis dejar. Grabar y cortar papel, cartón, corcho, cuero, tela, madera, acrílico, MDF y materiales similares es posible con este tipo de máquinas. Dependiendo de la potencia del láser, también podrás grabar materiales mucho más duros como la piedra, la cerámica, el cristal o el metal. La máquina que tiene el láser de 10 vatios podrá con todos estos materiales más o menos. Simplemente a lo mejor os toca en materiales más duros hacer más pasadas y hacer la grabación de una forma más lenta. Por ejemplo, en el caso de la máquina de 10 vatios podemos cortar en una sola pasada madera de hasta 6 milímetros. Pero si nos vamos a la máquina de 20 podemos cortar madera de hasta 1 centímetro en una sola pasada. Por supuesto, podemos cortar cosas más anchas o más altas haciendo varias pasadas más despacio, pero esto os llevará más tiempo para una impresión. La marca también tiene un láser de tipo infrarrojo específico para grabar en metales mucho más duros, como pueden ser anillos de oro, lo cual, junto al accesorio rotativo, es una de las cosas que a día de hoy no tengo y que mi mujer está deseando que compre porque ella, que viene de este mundo, quiere probarlo sí o sí. Y la verdad es que, por lo que he visto, se pueden hacer cosas muy chulas. Esta es una máquina para makers, como la mayor parte de las impresoras 3D. Te tiene que gustar la manualidad, el crear cosas, el inventarte cosas nuevas y el tener imaginación. Y yo la verdad es que según voy haciendo cosas y aprendiendo, cada vez le veo más usos para los proyectos do it yourself que hago en el canal, incluso para crear soportes, cajas, cosas más allá del plástico que podemos imprimir con una impresora 3D. Por lo que he podido extraer de todas las reviews que he leído, hay bastante consenso en que esta D1 Pro es una de las mejores máquinas que hay a nivel de competencia en relación calidad-precio. Y es una de las opciones más populares que hay en el uso de la tecnología de diodo láser. No es la máquina más barata para empezar, hay opciones más baratas en AliExpress, pero desde luego es una máquina que no se te va a quedar corta o que no debe quedarse corta con el paso del tiempo o de los meses cuando quieras empezar a hacer cosas más avanzadas. Con respecto al precio, un kit como el que estoy probando tiene un coste aproximado de entre 600 y 800 euros, depende de las ofertas y del momento. En el caso del de 10 vatios. Si por ejemplo nos vamos al de 5 vatios, lo vamos a poder conseguir en torno a los 300 y pico euros. Y si nos vamos al de 20 vatios, pues nos vamos a ir ya cerca de los 1000. A partir de ahí, y según los accesorios que queráis añadir, pues el coste se va a incrementar poco o mucho. Así de primeras, a mí me ocurrió, es difícil saber si esto es un precio caro, si merece la pena, pero la verdad es que cuando ya he empezado a comparar, a ver opciones, la verdad es que son precios muy competitivos para este tipo de máquinas y sobre todo muy alejados del coste de una máquina de láser CO2 de las que puede haber en el mercado. Pero desde luego este tipo de máquinas tienen un target muy particular. Te tiene que gustar este mundo, al igual que ocurre con las impresoras 3D. Personalmente, antes de probar esta máquina no tenía ni pajolera idea de cómo funcionaba este mundo. Es que no había visto funcionar una en mi vida. Pero para mí ha sido un descubrimiento. Y sí, me ha vuelto a pasar, y ya empieza a ser bastante habitual, que un fabricante se acerca, me ofrece probar un producto que no conozco, lo pruebo, me gusta y termino dejándome un montón de dinero en accesorios. Menos mal que mi mujer está enamorada de la máquina. De hecho, es ella la que más la utiliza. Porque si no, yo creo que en algún momento me echa de casa. Bueno, ¿y alguno de vosotros tiene una máquina de este tipo, o la ha visto trabajar, o conoce este mundo? Os leo en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. La verdad es que para mí ha sido un proyecto muy bonito y con el que quiero seguir haciendo cosas que os enseñaré en el canal. Como siempre, muchísimas gracias a mis Patreons, a los miembros del canal, por apoyar económicamente que pueda seguir haciendo este tipo de vídeos y dedicando horas al canal. Y como siempre, os dejo un par de vídeos para que sigamos un ratito más. Cuidaros, sed buenos, chao.